Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital, generamos esta transmisión desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador, en donde las diferentes centrales sindicales se van a referir sobre lo que ha sido el envío del presidente Guillermo Lasso de los decretos con carácter económico urgente a la Corte Constitucional. Uno de ellos en lo referente a lo que es la Ley Orgánica de Urgencia Económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Escuchemos a Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Al momento se está refiriendo José Villavicencio de lo que es de este decreto de ley orgánica de urgencia económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Escuchemos a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de turno. Los valores de las enfermedades catastróficas. Cuando la ley, pero sobre todo la Constitución, plantea que es obligación del Estado garantizar en su totalidad el tema de las enfermedades catastróficas. Adicionalmente a eso afecta el tema de el derecho a reducir el presupuesto en educación y en el tema de salud. Frente a eso, el Frente Unitario en los próximos días, específicamente el día jueves, vamos a presentar un amicus para solicitarle y demostrarle a la Corte Constitucional que no dé paso a este proyecto neoliberal que ha presentado el presidente Lasso. Hacemos un llamado a la Corte Constitucional, que es la única, si cabe el término, institución que le queda al país, que no dé paso a estos decretos leyes que son nefastos para los trabajadores, para los jubilados y afiliados. Ese llamado a la Corte Constitucional a que analice, a que verifique, a que revise los amicus para que no dé paso a las pretensiones de uno de los gobiernos nefastos, corruptos y mentirosos que se irá en los próximos días y que, como dicen estos gobiernos neoliberales, el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento porque en los últimos días son más peligrosos. Y por eso entonces hacemos un llamado a todas y todos a estar vigilantes. Si que es necesario, el Frente Unitario convocará una movilización, a una acción para plantearle a la Corte que no dé paso este decreto que es terrible para los intereses de los trabajadores jubilados y pensionistas. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra Marcela Arellano, presidenta nacional de la CEO. Buenos días, les agradecemos a los medios de comunicación. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores ha mencionado que este proyecto de ley, este proyecto de decreto económico urgente, no es urgente y es un proyecto de carácter inconstitucional porque afecta derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la educación. Por lo tanto, la Corte Constitucional está obligada a rechazar este decreto. Nosotros valoramos el trabajo de revisión constitucional que está haciendo la Corte, efectivamente deteniendo los proyectos de ley que está enviando el Ejecutivo para afectar los derechos fundamentales de la población, ¿sí? Nosotros nos hemos declarado, el Frente Unitario de Trabajadores se ha declarado en sesión permanente y definiremos, uno, la presentación de un amicus curiae para precisamente argumentar frente a la Corte que este proyecto no puede pasar, porque afecta los intereses y afecta los derechos de la población ecuatoriana. Segundo, que estamos también considerando la necesidad de movilizarnos para que efectivamente la Corte evite que este decreto pueda pasar. El Frente Unitario de Trabajadores nuevamente se levanta en contra del autoritarismo y de la prepotencia de este gobierno, que ha sido incapaz de solucionar los graves problemas de este país y que sigue intentando afectar los derechos fundamentales. Si es que no hay presupuesto para salud, si es que no hay presupuesto para educación, tiene una afectación directa en la población. No podrán entrar niños y jóvenes al servicio de educación, pero tampoco
posibilidades de acceder a salud eficiente y de calidad. Pero lo más grave es que este gobierno, que constituyó una comisión de sus amigos destinada a buscar la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sigue intentando afectar al IES. El no pago de los intereses de la deuda que mantiene el Estado es no reconocer que el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que esa deuda debe ser pagada con intereses, ¿no? Por ello nosotros nos vamos a movilizar y vamos a presentar el amicus curiae. A continuación toma la palabra el señor Edwin Bedoya, vicepresidente nacional de la CEDOSUN. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Es increíble cómo un gobierno a pocos meses de salida se empeña en seguir castigando al pueblo ecuatoriano. Primero, decretos para privatizar, después decretos que empiezan a lesionar, como el tema de los servicios de educación, el tema de la seguridad social, el tema del servicio de salud. Yo me pregunto si el común de los ecuatorianos le dijera al banco que no le vamos a pagar los intereses, si la banca privada nos aceptaría. Aquí un gobierno de la banca está diciendo que el Estado no cobre lo que le debe a los afiliados. El dinero del pueblo ecuatoriano no se invierta en salud y en educación, porque es el dinero del pueblo ecuatoriano lo que se está impidiendo mejorar. Lo otro, como se ha dicho, el decreto es inconstitucional simplemente porque atenta al derecho de progresividad de derechos, que está en la Constitución. Es decir, que todo decreto de ley tiene que propender a mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Y este decreto lo que hace es regresar y empeorar las condiciones del pueblo ecuatoriano. Un gobierno de salida que ha demostrado toda esta ineficacia, que nos ha dado inseguridad, que ha puesto las instituciones que están encargadas de velar la seguridad en vilo con la narcodelincuencia, es un gobierno que está presentando. Moralmente no lo debería hacer. Él debería ya terminar su mandato y dar paso ya a que se hagan las elecciones para que las nuevas autoridades tomen las medidas que correspondan. Pero el atentado al seguro social, este gobierno y ninguno no puede hacerlo, porque es inconstitucional y porque el dinero del pueblo ecuatoriano no puede someterse a este tipo de condiciones. Como lo ha dicho el compañero presidente del FUD, ¿por qué no le dice a los deudores de los tenedores en bonos que no les vamos a pagar los intereses? ¿Por qué no les dice a los grandes deudores también del pueblo ecuatoriano, del SRI, que son más de 2.000 millones, que paguen? Porque eso sí ayudaría a salir de la crisis. Pero no lo hace, castiga nuevamente al pueblo ecuatoriano negándole los derechos que le corresponden y que están dentro de la Constitución. Gracias. A continuación toma la palabra Isabel Vargas, presidenta nacional de la ONU. Desde la Unión Nacional de Educadores rechazamos este decreto ley porque atenta directamente contra los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Este decreto ley pretende reformar el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, el artículo 80.1, sobre la forma de cálculo para el presupuesto de educación del año 2024. Y lo que establece que en lugar de tomar como referencia el presupuesto inicial del año 2023, se lo tome el presupuesto final del año 2022, lo que significa un perjuicio de $1.000 millones al sector educativo. Esto va a profundizar aún más la crisis que ya tenemos. Esto lo que va a hacer es que no se ejecute el plan de erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito escolar. El plan de reinserción escolar
que lamentablemente este gobierno con su incapacidad no lo ha ejecutado y que vemos cómo es que nuestros niños son aprendidos delinquiendo junto con las mafias delincuenciales. Son más de 200,000 niños que no han regresado a las escuelas luego de la pandemia. Por eso es que este gobierno se va por incapaz y luego ya en sus últimos días de gobernanza arremete contra nuestros estudiantes. Eso demuestra su odio de clase. Por eso es que nosotros llamamos a la más amplia unidad para defender la educación pública. En el campo de los estudiantes, pero también el magisterio va a seguir paralizado los concursos de ingreso al magisterio, paralizada la revalorización de la profesión docente. ¿Y esto en qué implica? En que cada vez las aulas van a tener mayor número de estudiantes, como lo tenemos al inicio de este año escolar, con 45, con 50, con 60, y eso no garantiza una calidad para la educación. Debemos defender la educación. Invitamos a esta gran cruzada para defender. Hacemos ese llamado a las organizaciones sociales, pero también hacemos el llamado al pueblo ecuatoriano, porque aquí está en riesgo el presente y el futuro, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Invertir en educación es invertir en el desarrollo del país y lamentablemente este gobierno lo que quiere es perjudicar de una manera profunda a este sector educativo. Este gobierno que se va dándoles 220 millones a la banca, porque eso es lo que les perdonó en el SRI, a la banca ecuatoriana, más de 220 millones, y ahora quiere perjudicar al pueblo ecuatoriano y también a los trabajadores, a los afiliados, a los jubilados, a los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al no querer pagar los intereses del aporte que tiene que darle el Estado, que es del 40%. Y también de una manera inhumana, lo que quiere es eliminar o reducir en un 66.66% el aporte para la atención de las personas que tienen enfermedades catastróficas. La Constitución es muy clara, el artículo 50, en donde dice que las enfermedades catastróficas que tienen las personas, los ecuatorianos, ecuatorianas que la padecen, tienen que ser resueltas en un 100% por el Estado. Por lo tanto, nosotros rechazamos este decreto que corresponde a este modelo neoliberal de este gobierno que ya se va. Toma la palabra Manuel Cuenca, representante de la FENAVOC. Un agradecimiento a los medios de comunicación aquí presentes, a los compañeros de las diferentes centrales sindicales que somos parte del Frente Unitario de Trabajadores. Creo que el gobierno, al desprestigiar la seguridad social, al desprestigiar o al creernos que nosotros como pueblo ecuatoriano no nos damos cuenta que la educación es la base fundamental para el progreso del pueblo ecuatoriano, la salud. Creo que en eso el gobierno nos sigue debiendo a nosotros, incluido a ustedes como medios de comunicación, porque también tienen derecho a la salud. Entonces, al no dar el presupuesto, al no cobrar los intereses, ¿qué nos quiere decir? ¿A qué nos está invitando? Que solamente nos quedan las calles, que en las calles nos veremos. El respeto a la resistencia es muy importante para nosotros como pueblo ecuatoriano, porque nadie nos va a callar, porque no solo hablamos como dirigentes, también hablamos como padres y madres de familia, que también sostenemos al Estado ecuatoriano. El desprestigio de la seguridad social es algo que va a asesinar a los pensionistas, a los jubilados, a los que aportamos a la seguridad social, dándole un poder al superministro de Finanzas, de acuerdo al decreto ejecutivo ley, que no es emergente, que se podría ingresar a futuro, después de que el gobierno se posesione. Entonces creo que todo esto nos conlleva a un derecho, a la resistencia. Nosotros
como organizaciones de clase nos veremos en las calles y le exigiremos nuevamente a la Corte Constitucional que tome en consideración el amicus curiae, que las organizaciones, primero como Frente Unitario y después como organizaciones presentaremos, que ahí estará el sustento jurídico para que no dé paso a este proyecto de ley, que es un proyecto ejecutivo de ley asesino, que asesina y que va a dejarle más en pobreza al Ecuador, porque el presidente ha desprestigiado a todo el Estado ecuatoriano, porque no tiene credibilidad frente al Ecuador. Para finalizar, se determina representante de la familia. Buenos días con todos los compañeros de los distintos medios de comunicación. Pues a nombre de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales del país, rechazamos este proyecto de ley enviado por el gobierno a la Corte Constitucional, así como también rechazamos el no pago de los intereses que beneficia solo a unos cuantos y no al pueblo ecuatoriano. Dejar en claro que estaremos en las calles protestando y si tenemos que radicalizar nuestras protestas, lo vamos a hacer. ¿Ya? Un gobierno que ya no tiene credibilidad, que nadie le cree, que ha jugado con la vida de los cientos y millones de ecuatorianos de este país. No podemos aceptar que siga en su juego y que hayan gente que se esté prestando para terminar de hundir al país, de seguir en este juego de quitarle más beneficio a la educación, a la salud, a la economía de este país que cada día va en declive por un gobierno inepto que no ha servido para nada, que solo sirve para tres cosas, para nada y para nada. Un gobierno que últimamente quiere dejarle la mesa tendida a cualquiera de los dos presidentes que están por elegirse en los próximos días. Y es lo que se ha venido haciendo en todos estos años, que ya el gobierno que está por salir le va dejando tendida la mesa al siguiente que viene. Y así se van estirando la pelotita y después echarle la culpa al gobierno que salió. Dejar también muy en claro y hacer pública nuestra preocupación de que últimamente como dirigentes somos perseguidos y que cualquier cosa que nos pase o nos suceda, pues será culpa y responsabilidad nada menos de este gobierno asesino, de este gobierno irresponsable que no sirve para nada, compañeros. Muchas gracias. Bien, no sé si es que tengan alguna pregunta. Sí, aparte de este amicus curiae, ¿cuándo se tendría ya previsto la fecha de una posible movilización, José? Gracias. A ver, primero es que el Frente Unitario se ha declarado en reunión permanente para ir monitoreando cómo va la Corte tratando estos decretos. Sabemos de que ya hay nombres de los jueces, sin embargo todavía no sabemos qué juez tiene un proyecto y qué juez tiene el otro proyecto. Todavía eso nos refleja en la página de la Corte. Pero más allá de eso, obviamente, el día jueves vamos a presentar el amicus, vamos a solicitar de ser considerados en las audiencias y conforme la Corte vaya tratando las diferentes audiencias y el día que vaya a resolver, sería el día de que el Frente Unitario convoque a un plantón, a una acción, para a través de eso decirle a la Corte que no dé paso a estos proyectos que obviamente son nefastos para los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. ¿Específicamente sería en este caso de las finanzas públicas o también con el que mandó en relación a los del fenómeno de la... A ver, nosotros nos vamos a referir al famoso decreto de la ley
orgánica urgente para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Frente a eso es lo que vamos a presentar este amicus y obviamente demostrándole en derecho a la Corte la violación que está haciendo, tanto para el tema de educación, salud, para las enfermedades catastróficas y el tema de los intereses sobre el 40%. Señor Villavicencio, buenos días. ¿De cuánto estamos hablando si se deja de pagar los intereses de la... Ahí escuchábamos a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, quien se estaba refiriendo sobre las acciones que van a realizar en torno a lo que ha sido la presentación de este decreto económico urgente presentado por el presidente Guillermo Lasso, enviado a la Corte Constitucional en días pasados. Ha señalado que una de las primeras acciones será presentar este amicus curiae el día jueves y estarán a la expectativa de lo que el juez pueda ser el que esté a cargo del tratamiento para ese día convocar a un plantón. Han dicho que este decreto de finanzas públicas afectaría de forma significativa a la educación, a la salud y también a los trabajadores. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador, en donde se ha dado el pronunciamiento de los principales directivos también de las centrales sindicales. Le recordamos que la información que se genera en el país la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose a esta plataforma digital.